Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Paula, Viviana, ¿bien? Bien, Ustedes ahí muy en bien. Córdoba, en Buenos Aires, hay gente de varias provincias, ¿no es así? Sí, eso parece. Qué bueno, vamos a disfrutar un poquito. Bueno, después de las presentaciones, nos gustaría que Viviana o Paula nos adentren en esta situación que nos lleva la pandemia a pensar en los chicos con discapacidad y cómo atravesamos estas trayectorias de ellos en la educación. Quizás nos podrían contar un poquito lo que vienen haciendo en Córdoba o cómo lo ven ustedes, ¿no? Desde ahí erradicado en toda la Argentina. Bueno, buenas tardes. Yo soy Viviana y ante todo agradecerles a Fernando, a Adriana, a Mónica la invitación a participar. Y justamente pensaba que es necesario conversar, ¿no? En este momento, intercambiar miradas. Y creo que de alguna manera, al haber intercambio de tantas provincias, de tantos lugares, podemos estar, digamos, pensando en un mapa, ¿no? El mapa de este conversatorio, ¿no? Como decía recién Fernando, obviamente es una situación particular en el cual estamos inmersos todos. Córdoba venía bastante bien y hoy, bueno, tuvimos un gran revés, así que estamos volviendo casi a los pies de la apertura, volvemos para atrás. Pero en esta época de incertidumbre, yo la estoy últimamente nombrando como el elogio de la incertidumbre. La incertidumbre era algo que ya estaba en la vida de todos nosotros, lo que pasa es que está velada, ¿no? En todo caso, está como una zona ignorada, pero vivimos, creemos que tenemos ciertas certezas y que ante determinados hechos, como fue el 11 de septiembre con las torres, o ahora, ¿no? Las certezas se diluyen, se caen, y ahí es donde todo el mundo, el escenario que teníamos armado, que parecía un escenario estable, deja de serlo. Pero en el fondo, ¿no? Como el fondo de la olla, en el fondo siempre el escenario es movible, siempre el escenario es inestable. Entonces este virus que mutó de alguna manera y que seguirá mutando por lo que vemos, también mutó nuestra vida cotidiana, ¿no? Hay un artículo muy interesante que pueden leer en internet de Martín Cohen, que se llama Amputados de Ciudad. Y ese artículo, de alguna manera, también me hace pensar o nos hizo conversar con Paula bueno, amputados de cuerpo, ¿no? El cuerpo ha quedado en un lugar bastante complejo, y bueno, en esta instancia, digamos, la pregunta es cómo colocar este cuerpo, dónde ponerlo, cómo hacer. No solo los adultos, en especial los niños, cuyo lazo social está afectado, y de pronto esto que irrumpe corta el lazo, ¿no? Que se estaba armando, que se estaba construyendo, porque si hay un proceso de integración, como lo llamamos nosotros, social y educativo, primero lo social, que es la base para que advenga lo educativo ahí, bueno, encontramos que el lazo está seriamente perjudicado, ¿no? Que el trabajo que veníamos haciendo de la noche a la mañana, abruptamente, eso se corta. Entonces, nos hemos estado preguntando cómo acompañar el proceso de integración, que en Córdoba tiene muchas diferencias con otras provincias. No sé si, bueno, San Luis o Santa Fe tenían una impronta parecida a la que hay en Córdoba, que es que los equipos privados tienen en sus manos la orientación y el trabajo de los procesos de integración. Sí, nosotros dependemos, digamos, en Córdoba no es que
los equipos privados actuamos de manera aislada. Nosotros dependemos de 3 ministerios, dependemos del Ministerio de Educación, del Ministerio de Desarrollo Social por trabajar con discapacidad, y del Ministerio de Salud por obras sociales y demás. Eso lo hace así de complejo. Nosotros solemos decir que las mayores dificultades que tiene la integración son la cantidad de adultos que tenemos que ponernos de acuerdo para poder pensar en un solo niño. Y bueno, eso se pone en juego una vez más, y de esta manera nosotros también tenemos una base muy fuerte que es el trabajo con las familias. Tenemos todos estos ejes que son nuestra ley, digamos los ministerios que son los que marcan nuestro accionar, la escuela, que es donde nosotros tenemos que trabajar y acordar, y las familias, que sin ellos es muy complejo que algún movimiento o algún trabajo sea posible. Entonces, bueno, somos, como verán, muchos adultos todo el tiempo para poder pensar en los niños. Y solemos decir, bueno, ahí veo gente de nuestro equipo que está, y solemos decir que es un tramado en cada caso singular, ¿no? Si bien somos un equipo de trabajo, en cada caso, ¿no? Uno va delineando el trabajo de una forma singular. No hay ninguna posibilidad de generalizarlo ese trabajo. Creo que lo más general que hay es el marco legal y las resoluciones propias de la provincia de Córdoba. Sí. A eso me refería. Nosotros acá en provincia de Buenos Aires también trabajamos muy fuertemente con las familias y armamos esta propuesta pedagógica de inclusión, no lo llamamos integración. Miren, ¿no? No es menor cómo lo llamamos, ¿no? Al proyecto. ¿Y ustedes qué participación tienen las familias en ese proyecto que ustedes trabajan o configuran para este chico, para este estudiante? Primero señalar esto, que diferencia que marcas vos de inclusión e integración, es una posición teórica que llevamos, que tiene el equipo desde hace más de 20 años, hace 24 o 25 años que estamos trabajando en Córdoba con estos lineamientos, y es una cuestión de usar una palabra que nos representa, que es la integración, porque en el diccionario, si uno lo busca, inclusión, que viene del término includere, implica, conlleva precisamente el aislamiento, ¿no? Conlleva el encierro. Entonces, no nos parecía que reflejaba el trabajo que nosotros venimos haciendo. En cambio, integración, todos términos del diccionario que todos pueden googlear y fijarse, integrar implica sumar la parte que le falta al todo. Entonces ya con eso nos permitió posicionarnos dentro de un contexto donde el encierro es más de lo mismo, ¿no? Y no era hacia donde queríamos ir. Recuerdo hace unos años acá en Cruz del Eje, en una charla que estábamos dando, alguien me preguntó por qué usaba una palabra tan vieja, como si fuera una cosa moderna y otra vieja, utilizar inclusión e integración. Simplemente era poner sobre la mesa una posición tomada respecto de lo que el significado de la palabra encierra en sí mismo, ¿no? No sé si querés pensar lo de la familia o muchísimo. Sí, nosotros con las familias trabajamos tanto en los consultorios cuando trabajamos con los chicos, o cuando trabajamos con las escuelas, de sumarlos. Para nosotros es fundamental sumar a las familias. No como y sabiendo que las familias tienen cada una su particularidad, su trayecto, su posibilidad de ver o no de ver la dificultad de sus hijos, sabiendo que nosotros tenemos que acompañar ese momento, no de la manera que a nosotros nos gustaría, sino de la manera que es posible para ellos. Va a estar en nuestro trabajo, bueno, acompañar y poder ver qué más se puede hacer ahí. Pero en eso siempre con las escuelas también lo hablamos, que no es lo que a nosotros nos gustaría, es lo que estos padres pueden en este momento, y bueno, y ver cómo entre todos podemos algo diferente y algo más. Pero los padres son fundamentales para poder acompañar a los chicos.
La modalidad es tener algunas entrevistas con ellos antes del ingreso al equipo, y hay algunas preguntas que solemos hacer respecto de, bueno, qué experiencias de integración tienen, qué es para ellos un proceso de integración, que ellos puedan ponerse a pensar, ¿no? Que no, porque para nosotros es muy importante que no se centre el proceso pura y exclusivamente en los 9 meses de clase, ¿no? Sino que haya un proyecto de vida que se establezca en el proceso de integración como un objetivo. Cuando los papás se acercan al equipo y nosotros les decimos que la escuela pasa rápido, ellos están tan embarrados a veces que es como que no lo pueden escuchar. La escuela pasa a ser algo tan pesado para algunas familias, tan complicado, tan angustiante. Son papás que muchas veces llegan, que les dijeron que no hay lugar para su hijo, que no es la escuela para su hijo, independientemente de las leyes que todos tenemos desde el 2006, que no las tendríamos que debatir. Pero bueno, cada escuela a veces encuentra la manera de decirlo, de resistir. Y de decirlo, Seguro. Y la verdad que los papás también llegan muchas veces muy angustiados. Hay papás que mienten de miedo a que les digan que porque su hijo tiene una dificultad no lo van a inscribir. Hay papás, bueno, llegan infinidad de situaciones que todas son muy particulares. Cuando nosotros a esos papás con estas historias les decimos que la escuela pasa rápido, no lo pueden escuchar al principio. Pero la verdad que la escuela son 15 años del trayecto de los chicos. Nosotros lo que siempre pensamos es que hay que pensar en el afuera. Digamos, que la escuela a veces es la gran excusa que nosotros tenemos para preparar a los chicos para el afuera. Digamos, la escuela a veces es esta sociedad chiquita, con reglas propias, muy estructuradas, muy ordenadas, donde todos sabemos medianamente manejarnos. Y es pensar, nosotros tratamos de pensar siempre los proyectos como proyectos de vida. Bueno, ¿y después qué? Terminamos el jardín y pensemos cómo nos incorporamos a una educación primaria. Bueno, y terminamos la primaria pensando, bueno, a ver, ¿y cómo hacemos el paso a la secundaria? ¿Cómo hacemos el pasaje? Tratamos de ser muy cuidadosos con esos pasajes, con el acompañar, en el cómo lo hacemos, y cómo acompañar en la búsqueda de escuelas, a veces a los papás, cómo acompañar a las escuelas también en estos pasajes, y por suerte, y con mucho orgullo, esta es la parte de que sí, con mucho orgullo, acompañamos ya varios procesos de educación superior, cada uno con sus particularidades. Eso, Paula, te iba a preguntar, justamente eso te iba a preguntar. 2 preguntitas que me parece que cabe en esta exposición que ustedes están haciendo. La primera es cómo resolvemos ese nido hoy, ¿no? Nuevamente, porque todo este proceso que ustedes armaron en el medio de la pandemia, calculo que en algunos momentos se habrá agudizado o entraron en pánico, hubo muchas emociones en el medio que hubo que contener, ¿no? ¿Cómo lo pudieron resolver eso junto a todas estas dificultades en algunos lugares de poco entendimiento por parte del recibimiento de estos chicos en la escuela, ¿no? Imagino que en el medio de la pandemia habrá sido. ¿Y cómo proyectan el futuro? ¿No? Porque en esta cuestión nosotros también estamos quebrados a través del COVID, ¿no? Y cómo proyectar futuro, ¿no? Estas 2 preguntas, ¿cómo nos acogieron ahora y cómo proyectan futuro? Mira, voy a empezar por cómo resolvimos algunas cuestiones que fueron sucediendo. Una de las primeras cuestiones que pudimos leer en el medio de esta pandemia y de los nuevos significantes a los que nos tenemos que ir acostumbrando, como virus, pandemia, distanciamiento social, etcétera, etcétera. Nueva normalidad, eso lo estábamos debatiendo antes de empezar, qué será la nueva normalidad que nos espera. Una de las primeras cuestiones que observamos respecto de las escuelas, de algunas escuelas, es el que se acallaron las voces respecto de ciertas resistencias de tener al niño sentado en el aula, que le provocaba bastante inquietud al docente. Eso se acalló de una forma increíble en casi todos los casos, ¿no? Eso que estaba
era abril, que decíamos con Paula, parece que hace 2 años que estamos con el mismo proceso, y hace 2 meses que empezaron las clases, 1 mes y algo, estábamos en abril y ya había algunas escuelas con mucha dificultad para aceptar al niño integrado, y eso se acalló, ¿no? Se acalló absolutamente. Y por otro lado, respecto del equipo, hubo herramientas que pudieron algunas de los miembros de nuestro equipo rápidamente salir a hacer el toro, como digo yo, como dicen en el teatro, porque esto fue salir a hacer un toro. No teníamos demasiado claro para dónde íbamos a ir y surgió, y algunas de nuestras profesionales, siempre a través de los procesos de integración que son supervisados, o sea, todos los lunes nosotros tenemos un espacio de supervisión. Entonces eso está muy aceitado, y bueno, las primeras 2 semanas trabajamos mucho con algunos casos más, con otros menos, cómo poner en marcha el proceso a través de la virtualidad, ¿no? Y con algunos profesionales eso fue muy sencillo, y con otros hubo que darle ¿no? Más vueltas, más trabajo con el profesional. No tanto con el niño, que el niño presentara algunas dificultades era lo esperable, por lo menos para nosotros era lo esperable, pero sí trabajar bastante con los profesionales en esto que decía Paula, de acompañarlos a que pudieran de alguna manera dejar sus fantasmas en un impas para laburar con lo que había, con lo que teníamos. Nosotros solemos decir que en algunas ocasiones tenemos que trabajar con lo mínimo, ¿no? Y lo mínimo a veces es que no tenemos la situación ideal, ¿no? Ni mucho menos. Entonces, un ejercicio que solemos hacer bastante seguido en el equipo es trabajar con lo mínimo, con lo que hay. ¿Qué tenemos? Un papá que se ocupa, dentro de la escuela, la portera, bueno, no sé, que acompaña, bueno, a eso apostamos. Y que eso diversifique, ¿no? Que transmita lo que va pasando en el proceso. De hecho, también nos ha pasado que alguna portera nos ha dicho, ahora entiendo lo que le pasa a este niño, y ha sido casi el eje del trabajo la portera, ¿no? En recibirlo, en llevarlo hasta el aula, en contenerlo en los recreos, cuando no estaba el integrador. Sí, nosotros por ahí decimos cosas que pueden sonar obvias, pero del equipo lo repetimos muchas veces, que si el plan A funcionara, no estaríamos todos nosotros. Y a veces, curiosamente, volvemos a esperar que por qué no hace lo mismo que sus compañeros. Es como raro, pero se da cíclicamente esto. Pero sus compañeros están, claro, pero si él pudiera hacer lo que hacen sus compañeros, no estaríamos todos nosotros. Digamos, nosotros sabemos que partimos del plan B, y que a veces no solo es el plan B, es el plan B, es el C, es el D. Yo siempre digo que por suerte tenemos muchas letras y creatividad para ver con cuál vamos a poder y empezar a trabajar. Pero en realidad tenemos que pensar eso, que si se pudiera, como con todos los niños, no estaríamos todos nosotros convocados a este tema que desde el 2006 hay una ley que lo deja muy claro y que nos sigue convocando una y otra vez. La dificultad convoca. Convoca y nos pregunta y nos hace preguntas todo el tiempo. Cuando, Viviana decía cómo lo trabajamos de esta manera, y también sabiendo que del otro lado se abría algo nuevo. Digamos, nosotras con las chicas lo trabajamos mucho, que nosotros curiosamente empezábamos a entrar a la casa de los chicos. Nosotros siempre trabajamos con los chicos en la escuela, había cambiado el encuadre, o en el consultorio, de un día para el otro, había cambiado el encuadre de todos. La pared de nuestra casa se veía, el fondo, claro, de dónde vamos a trabajar se abría, ellos abrían las puertas de su casa, los papás nos escuchaban trabajar con los chicos, se habían abierto en la intimidad. Exactamente, este encuadre que a veces tenemos en los consultorios o en la escuela con reglas propias, con sistemas propios, bueno, de un día para el otro cambió y hubo que abrir las puertas.
Es raro porque las puertas se cerraron, pero nosotros a través de la virtualidad las abrimos las puertas de nuestra casa, los pacientes o los chicos abrieron las puertas de la suya. Y durante el primer tiempo no fue posible abordar nada pedagógico, ¿no? Era. En el primer tiempo era armar lazos, porque incluso había casos que el integrador era el mismo del año anterior, pero había otros casos donde el profesional que estaba a cargo del proceso de integración era nuevo, y Nico lo había visto 2 o 3 veces al niño cuando nos cayó lo de la pandemia y la suspensión de clases. Entonces hubo que armar lazos, entonces empezamos a decir, bueno, cada uno fue recreando ese modo de hacer lazos, hacer títeres a través de la pantalla, jugar con los títeres, en otros casos comentar música o películas que los chicos traían como de su interés, o algún dibujito, o sea, fue a veces sacar de la galera lo que no teníamos ni idea que iba a acontecer, ¿no? Claro. Y eso fue uno de los ejes. Ahí veía que alguien preguntaba cuáles eran los ejes. Bueno, el lazo social, ¿no? Y sostenerlo ha sido un trabajo, porque bueno, hay chicos que ante la virtualidad no aguantan, ¿no? Y también no, tal cual. Me parece que fue también interesante poder corrernos de la urgencia. Como que hubo un momento como muy fuerte que en las escuelas tuvimos como esa demanda de que teníamos que largar y que no se podía perder tiempo y de que, bueno, nosotros decidimos corrernos de esa urgencia, corrernos de ahí, y nosotros sabemos que si que el lazo es lo que nos va a sostener el trabajo futuro. Entonces nosotros necesitábamos trabajar eso primero. Y fue... Bien, ahí hay... Paula, perdón, hay varias preguntas con respecto a esto, ¿no? Estos lazos que se entramaron en estos encuentros que ustedes dicen, ¿cómo van a durar o qué relación van a tener en el momento de nuevamente vernos en la escuela, ¿no? En este nuevo comenzar, cuando abran las puertas de la escuela, ¿cómo se imaginan ustedes en la pospandemia? ¿Cómo va a ser esto? ¿Tienen pensado, proyectaron algo? No tenemos nada previo pensado, somos de la idea siempre de alojar lo que vaya aconteciendo, ¿no? Porque a veces uno va con su cuadernillo, su manual y vuela por los aires, ¿no? El manual. Sí, tenemos cintura, eso intentamos entre todos, armar una cintura donde, por eso hay un equipo, hay coordinadores, son todos profesionales de la salud y con formación docente también, con la idea de tener de ir construyendo entre todos esa cintura y irnos sosteniendo respecto de que alojar el acontecimiento. ¿Qué va a acontecer? Nadie lo sabe cómo va a ser esa vuelta, no lo sabe ni el ministro de Educación. El otro día yo lo escuchaba y decía, bueno, será escalonado, o sea, no hay un hilado respecto a cómo va a ser. Sí, desde nuestro lugar tenemos en claro que los síntomas que el niño ya traía en algunos casos están en un estado de virulento, en otros se han apaciguado, pero en la vuelta a la escuela, la vuelta al encuentro con el otro, eso puede ocasionar que la virulencia del síntoma retorne, ¿no? Y que haya que tomarse un tiempo, pero no solo con los niños integrados, yo creo que con todos, tiempo que no va a ser un tiempo donde lo pedagógico va a estar puramente en la balanza, yo creo que va a estar de costado eso, ¿no? Va a estar ahí como una herramienta, pero no va a ser el eje, porque lo que nos pasó a nosotros como equipo de integración, que al segundo o tercer encuentro ya no los vimos más, pasó por ahí en muchos jardines y en muchas escuelas donde los chicos entran en grupos, no habían alcanzado a entrar todos los grupos, o sea, los chicos ingresan, qué sé yo, a veces de a 10, acá en el periodo de ambientación y de adaptación, en el inicio escolar, no habían terminado hay chicos que ni pisaron la escuela, o sea que fueron el primer día, que es el encuentro de todos, pero después, que entran de a 10, una cosa así, no llegaron a estar todos juntos, es decir, lo primero que va a haber que hacer es trabajar ese lazo, ¿no? A mí me gustaría poder contar por ahí algunas cuestiones que aparecieron
en este trabajo de Lazo y que explica por qué para nosotros era un trabajo importante y le dimos tiempo ahí, porque eso permitió con los chicos, sobre todo, ir armando algo posible. Y era esto de que estábamos aprendiendo todos a manejarnos en la virtualidad y cómo con ellos fuimos construyendo cómo era un trabajo posible. A mí me pasaba que, por ejemplo, con un adolescente, que por ahí ellos están mucho más acostumbrados a la virtualidad que nosotros en algunas cuestiones, él fue el que me dijo, mira, si yo cuando hablo de las cosas incómodas pongo la cámara en pausa, voy a estar mejor. Ah, bárbaro, pero la verdad que fue él el que me lo propuso, y a mí no se me había ocurrido, y esto por eso digo que el lazo se construye de a dos, y bueno, y fue lo que fue permitiendo que el trabajo fuera posible, y que ellos pudieran decirlo, y cómo nos fuéramos acomodando, y por ahí en qué espacios de la casa los chicos iban trabajando. Al principio estaban los padres como granaderos, digo yo, estaba el niño, la pantalla, los padres, nosotros, bueno, ya después los padres pudieron entender de qué se trataba, que se podían ir, o que podía ir el niño a la pieza, y que nosotros nos íbamos a hacer cargo de esa situación. Trabajar esto de lo privado y lo público, más allá de que estuvieran todos encerrados, digamos, que claro, un espacio para el trabajo, favorecer eso. Y también, Paula, vos decías el otro día de la mirada de las familias, cómo eso... Sí, pasó algo muy particular también, que, bueno, esta situación de haber cerrado puertas y abrir otras, empezó a generar que por ahí algunos chicos con discapacidad tienen agendas muy complejas, hacen muchas actividades, hacen muchos tratamientos, y la verdad que el tiempo que pasan con su familia, sobre todo haciendo actividades y demás, no es tanto. Entonces empezamos a encontrar con papás que nos empezaron a decir, bueno, ahora enojados, ahora me enteré que no escribe. Nosotros decíamos, pero si es el mismo niño del informe de hace... Nada. 15 días, o sea, nada. Es el mismo niño que nosotros, bueno, y ahora, y bueno, y se levanta y le cuesta. Y sí es lo mismo que decía la maestra en diciembre. ¿Se acuerdan cuando íbamos a las reuniones del colegio y la maestra decía que le costaba? Es eso, digamos. Bueno, empezaron a tener a sus hijos de otra manera, ¿no? A mirar de otra manera. Se cayeron algunos velos también, que ya no era lo que decía la maestra, no es lo que decían si la integradora le gustaba o no le gustaba. Bueno, empezaron a aparecer otras cuestiones. La dificultad se puso arriba de la mesa de casa, digamos, se corrió del colegio. Apareció de otra manera y hay papás que pudieron tomar eso, y algunos que se angustiaron mucho. Hay otros que los tuvimos que acompañar en el cómo acompañar ellos a estos niños en esta situación particular. Con ellos, con los papás tenemos, para retomar un poco, tenemos reuniones virtuales, a demanda, ¿sí? Y algunas pedidas por nosotros. O sea, así como tenemos una estructura respecto del equipo y tenemos supervisiones pautadas todos los lunes, también tenemos pautado reuniones con padres, y en ocasiones hubo, bueno, así, pedidos de auxilio, por favor, quiero ya, porque el estar en casa los inquietaba de un modo bastante singular, ¿no? Y bueno, un poco retomando tu pregunta, Diana. Sí, y en función de esto que estuvieron trabajando con los padres, ¿ustedes no creen que los docentes también quedaron expuestos? ¿Cómo sería, ¿no? En este retorno a clases, nuevamente, cómo nos vinculamos familia, docente, ¿no? Docente en su singularidad, y preguntaban también, ¿no? Y el docente en sí con sus nuevas propuestas, y en función de esta nueva tecnología y esta forma ya dual, presencial, virtual que se ha tomado, ¿cómo ven ustedes esa relación docente-casa, pero con la presencialidad, volviendo a las clases, ¿no? Mira, la mirada en general, esto que estamos hablando de alguna manera, podemos decir, estamos hablando de las miradas, ¿no? Esto de entrar a la casa, ellos entran a la nuestra, ver a la docente dar clase, ver al integrador operar a través de los encuentros virtuales. La mirada, por lo menos para el psicoanálisis,
conlleva dos cuestiones. Una, el brillo, ¿no? Lo bello, digamos, para decirlo de alguna forma, y por otro lado, lo voy a decir en términos de Lacan, la carnaza, ¿sí? Claro. La mirada conlleva esas dos cosas, el brillo y la carne, digamos, ahí, ¿no? Entonces pasamos de un lugar a otro, ¿no? Sin anestesia a veces. Entonces, muchos docentes, lo hemos tenido también reuniones virtuales con equipos docentes, donde planteaban cómo trabajar, qué hacer, cómo tomar de nuevo el hilo, y lo que preguntaban respecto del proceso de integración les servía para todo el grupo, digamos, no era solo por el proceso de integración. Creo que el proceso de integración era para todos, integrarnos a esta nueva situación, ¿no? Entonces, no es fácil, hay que dejar en un impasse los fantasmas de que me están mirando, de que me están escuchando, qué va a decir el padre de mí, de lo que dije, o digamos, hay algo de la espontaneidad del encuentro con los chicos en el aula que evidentemente estaba agujereado, perforado, ¿no? Tal cual. Acá en provincia de Buenos Aires hay una discusión tremenda entre calificar y evaluar, ¿viste? Que estamos a ver qué calificamos, qué evaluamos, ¿no? Y en esta cuestión, mi pregunta, y me están pasando algunas preguntas del chat, es ¿cómo se supervisa esa evaluación, esa evaluación formativa que tienen los chicos, obviamente, las chicas, y en función de eso, ¿cómo ven que este proceso se pueda llevar adelante hasta fin de año, ¿no? En tema de evaluativo. Sí. Mira, el equipo de integración asesora y acompaña los procesos de integración, pero quien califica es la escuela, ¿no? Es el ente encargado de ese fin. En muchas ocasiones los docentes nos preguntan, ¿qué te parece? Tales objetivos, ¿los cumplió? Entonces, para mí, bueno, en este momento, por orden de la inspección, la evaluación es cualitativa, ¿no? Y hasta el retorno al aula no se va a pasar eso quali a quanti. En algunos casos lo que nos ha funcionado también era hacer un pequeño proyecto que nosotros, que con cada escuela íbamos construyendo juntos. En esto se llamaba proyecto en situación de aislamiento y pandemia, le poníamos esos nombres a veces, de poder decir, bueno, ¿qué objetivos nos vamos a plantear con este niño en particular, en esta situación en particular, sabiendo de que va a estar acompañado por los padres, que los padres tienen estas posibilidades de acompañar, digamos, tratando de, no podíamos no encuadrar todas las variables que teníamos. Armamos un proyecto con las docentes y lo vamos evaluando conjuntamente, nosotros vamos tratando de hacer en algunas escuelas, dijimos, bueno, lo hagamos por el mes de mayo, que ya termine, bueno, y vamos por junio, siempre creemos que es el último proyecto que entregamos, y bueno, y vamos por un mes más, y eso también ayuda mucho a fijarnos pequeños objetivos, tranquiliza mucho para dónde vamos. En la escuela está esto de que si se avanza, si no se avanza, bueno, entonces... Y también el fantasma de quién lo hizo, si lo hizo el niño, bueno, pero acá se están habilitando bastante asiduamente las clases virtuales, y en algunos casos tenemos que los docentes están trabajando 1, 2 o 3 veces por semana, por decisión de ellos, con el niño integrado. Entonces, más trabaja el integrador, más el docente del aula participa de ese trabajo, entonces le sirve a él no desconectarse del proceso, digamos. Pero estos son acuerdos que se van haciendo. Con en cada el 1 a 1. Escuela, sí, es trabajoso porque se va haciendo con cada escuela, con cada docente. Hay docentes que tienen predisposición y posibilidades de hacerlo, hay otros que no. Hay familias que no tienen posibilidades de acompañar estos procesos. A nosotros nos paga salud, ¿no? Nuestro inspector es desarrollo social. Trabajamos en la escuela y nos paga salud, o sea, es bastante enredada la cosa. Claro, es un sistema dual, ¿no? Por un lado salud y educación trabajando sobre, bueno, ellos lo ven como pacientes, nosotros como estudiantes, pero bueno, claro. ¿no? Un sistema así.
Claro, más desarrollo social, que al ser nuestro equipo, estar categorizado a nivel nacional, tenemos quien inspecciona nuestra tarea es desarrollo social, o sea, tenemos 3 ministerios, que yo suelo hacer el chiste, entre comillas lo del chiste, de que nos mandan todo el tiempo resoluciones y cosas y jamás se reunieron entre ellos para hilar algo en forma conjunta, ¿no? Entonces siempre los equipos de integración, al menos los categorizados que cumplimos con la ley, quedamos como el fiambre del sándwich entre esos ministerios. Pero hay papás que te decían, yo te firmo todo, pero no va a ser el encuentro virtual. Y hubo que hacer un trabajo con ellos para que pusieran en valor la importancia del lazo. Porque al niño, así, sin palabras, ¿no? Esto que irrumpió, le quitó sus referentes, de sus compañeros, su escuela, sus docentes. Entonces, ¿cómo ayudar a la familia que pudiera sostener el lazo, ¿no? A través de la virtualidad. Eso, en algunos casos fue muy bueno, y en otros casos sigue siendo un desafío. Un desafío, algo complejo. Una pregunta que parece muy obvia, pero ¿quién firma la integración de esos niños, de esos estudiantes? ¿En este momento o siempre? En todos los momentos, y si ahora hay otra distribución. No, ahora hay otra legalidad. Ahora lo firmamos nosotros y lo enviamos por mail a la obra social. En algunos casos los papás lo han firmado y aceptaron que se enviara eso por mail también a la obra social. Hay obras sociales que nos piden una declaración jurada firmada por los padres, que ellos dan fe del trabajo virtual que están haciendo los profesionales. Y después tenemos, eso va acompañado de una planilla, y bueno, por ahora en los casos que no pueden firmar los papás, no lo han aceptado firmado por nosotros, con el compromiso de que cuando todo vuelva a la supuesta normalidad, vamos a llevar los papeles como corresponden, ¿no? Esto es en situación de pandemia, pero en situación normal, digamos. Bien. Claro, pero en situación normal nosotros hacemos una planilla que está firmada por la escuela, que es la que firma nuestra asistencia y nuestro trabajo, y a fin de mes la firman los padres. Entonces, con la firma de la escuela y la firma de los padres, va nuestra planilla a la obra social. Vieron que quedamos bastante expuestos los docentes en esta situación de pandemia, ¿no? ¿Cuánto enseñamos, cuánto no? ¿Ustedes creen que cambiaron las competencias del profesional de la educación especial por haber pasado esta pandemia? ¿Expone al docente de especial a nuevas competencias, a nuevos proyectos, a rearmarse en un nuevo rol? ¿Cómo ven ustedes desde su experiencia? Mira, yo creo que va a haber una nueva lógica, más que una nueva, ¿cómo era? Normalidad. Una nueva normalidad. Yo creo que va a haber una nueva lógica, ¿no? Que no sabemos cuál va a ser esa lógica, pero sin lugar a dudas no vamos a volver al 14 de marzo, eso va a ser una imposibilidad. En todas las dimensiones que eso tiene, porque el tiempo por un lado es irreversible, y por otro porque algo ha pasado. No, cuando yo digo alojar el acontecimiento, es alojar esto que nos ha pasado, ¿no? A nivel mundial y a nivel país también, y esto va a traer secuelas, y no sabemos bien cuáles van a ser, ¿no? Ya las escuelas también están sufriendo, las privadas, secuelas económicas, o sea, no sabemos bien cuál va a ser la dimensión de esas secuelas. ¿Que va a haber secuelas? No hay duda. Por eso digo, va a haber una nueva lógica. Y los docentes, y creo que todos los profesionales que trabajamos en las escuelas, vamos a tener que ponernos a pensar, primero escuchar a los chicos, a ver qué recibimos de ellos. Me parece que eso, ofrecer un espacio de escucha para ver qué vivencias traen ellos, cómo lo han atravesado estos momentos, me parece que eso va a ser nodal. Y después un trabajo nuestro respecto de eso, ¿qué hacemos con eso que escuchamos? ¿Sí? ¿Qué forma le vamos a dar, qué cauce le vamos a dar a eso que escuchamos? Entonces ahí creo que vamos a trabajar
codo a codo los docentes, los psicólogos, los psicopedagogos. Creo que eso va a hacer falta, ¿no? Porque va a haber una nueva lógica. Y también nos vamos a tener que permitir los adultos, los docentes en el aula también, darnos este tiempo como adultos para volvernos a acomodar. Siempre hablamos de los chicos, pero nosotros también vamos a volver diferentes. Sí, el otro día una docente me decía, ¿cómo hago para acomodarme a este huequito? ¿No? Me encantó el acomodarse al huequito. Y algo de eso hay, ¿cómo? ¿No? ¿Qué ibas a decir, Adriana? El otro día que nos juntamos para charlar y preparar este conversatorio, a mí me gustó algo que dijiste sobre hay que preparar el cuerpo. No solo la emoción, ¿no? Porque vos hablaste en este desarrollo junto con Paula de trabajar las emociones, de cómo acoger nuevamente, ¿no? De cómo armar ese nido, ese recibimiento. Y hablaste de algo del cuerpo, y ahora lo volvés a nombrar, ¿no? ¿Cómo nos preparamos los adultos para poder recibir a los chicos? Porque este es el tema del estudiante, ¿no? Esto, primero nos tenemos que nosotros volver a mirar, ¿no es así? Como ustedes dicen, por eso preguntaba sobre nuevas competencias, nuevos roles. ¿Cómo ves esto del cuerpo, no? Yo creo que el cuerpo durante muchos años no entró a la escuela, ¿no? Había un chiste de Prato que decía en la escuela entran cabezas y en los bancos de los dibujos que hace Prato estaban puras cabezas, ¿no? O sea, es relativamente, yo tengo más de 30 años de docente, pero es relativamente nuevo esto de que entre el cuerpo y cuesta mucho poner a jugar el cuerpo en la escuela, ¿no? Hay escuelas, por lo menos acá en Córdoba, que el recreo no es recreo, digamos, no pueden correr, no pueden jugar, no pueden saltar. Entonces, el cuerpo, respecto a estas dos dimensiones que hablaba Paula, de tiempo y espacio, también nos convoca a nosotros. ¿Cómo vamos a hacer nosotros, en primera instancia, para volver a poner este cuerpo, sacarlo de la quietud y ponerlo en movimiento? Nos va a costar, va a ser un costo afectivo importante, o sea, porque hay algo respecto de la construcción del cuerpo que siempre es un poco fallida en todos, ¿no? No, tener la imagen del cuerpo, es un proceso que lleva largo tiempo de vida, y siempre hay un punto, ¿no? Que no entra en la imagen. Yo la otra vez creo que decía algo así como, ¿vieron cuando uno se viste y te pones esto y decís, ¡ay, estoy bárbara!, ¿no? Y a los 2 días te volvés a poner lo mismo y decís, esto que no enganche, y esto, bueno, ¿por qué nos pasa eso? Que nos pasa a todos eso. Pasa porque hay un punto, vamos a decirlo así, en la imagen que no está simbolizado, ¿no? Entonces, imagínate después de tantos meses de quietud, de aislamiento, cómo vamos a volver, si eso siempre he fallado en uno, porque es así, hay un punto en la imagen que no cierra, que no entra, ¿cómo vamos a volver? Por empezar primero como docentes, y a soportar otra vez el encuentro con el otro, a poner a jugar eso, ¿no? Yo creo que eso va a ser movilizante. Recién hablamos con Viviana, bueno, estos días, y decíamos que hay que trabajar mucho porque los chicos, y los adultos también, pero los chicos que todavía lo están construyendo, han perdido y hemos perdido los ordenadores lógicos de tiempo y espacio. Digamos, esta lógica que nos pasa a todos, ¿y hoy qué día es? Y el fin de semana, ¿y es feriado o no? Si total trabajamos lo mismo, y total, esto de tiempo y espacio, que la casa antes era, bueno, esto es lo que diferenciaba si tenías clases, si no tenías clases, bueno, en la casa pasa a ser el lugar donde se juega, donde se estudia, la mesa del comedor es la misma donde todos trabajamos, hacemos gimnasia en el mejor de los casos. Bueno, todo esto ha confundido y nos ha confundido también a grandes y niños, pero hay niños que están todavía, que necesitan de estos ordenadores lógicos y los necesitan construir. Va a ser algo que vamos a tener que volver a pensar y poner sobre la mesa, de que esta lógica de orden, que el orden externo muchas veces ayuda al orden interno. Bueno, vamos a tener que trabajar sobre esos dos ordenadores que parecen simples y parecen obvios, pero que en estos tiempos se han perdido. Entonces, bueno, por ejemplo, esas son algunas cuestiones que sabemos que vamos a tener que tener en cuenta en la escuela cuando volvamos. O sea, lo que sí sabemos es que el retorno tiene consecuencias, ¿no? En varias dimensiones hay consecuencias.
¿no? Lo emocional, lo corporal, cómo eso entra en juego, y va a haber consecuencias. Nos vamos a tener que volver, dar espacios para escucharnos. Por eso estos espacios son importantes. Un valor incalculable, ¿no? Y una cuestión también es que ver que nosotros acá hay varias provincias representando, tenemos en esta reunión, hay varios docentes de varios lugares y profesionales de la educación de otros lugares, que todos estamos atravesados por la misma situación. Que un estudiante en provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en San Luis, en Catamarca, en Tucumán o en Misiones, exactamente está pasando por la misma situación o pasó en algún momento por la misma situación. Y no deja de ser enseñanza-aprendizaje. Y en estos nuevos roles, nosotros siempre los docentes nos tenemos que acomodar, ¿no? Y somos realmente muy flexibles en eso. Ahora, dejamos en el camino y nos hacemos y nos volvemos a hacer. Y dejamos en esta construcción de construcción y volver a construirnos, hay cosas que dejamos y hay cosas que no. Hay cosas que negociamos con nosotros mismos y otras que no. Ahora, hay algo que me parece que nunca vamos a dejar de ser porque elegimos esta profesión, es de enseñar. En cualquier parámetro, y hoy nos estábamos dando cuenta de que enseñamos en cualquier circunstancia, ¿sí? Más o menos, porque esta fue una circunstancia extrema, sin embargo no dejamos de enseñar. Entonces, me parece que eso va a hacer que cuando nos juntemos, un plus, ¿no? De que pudimos de alguna manera mantener ese vínculo que ustedes estaban hablando, y que nosotros generalmente ahora, ¿cómo hacemos con el cuerpo? Yo preguntaba también por el tema de cuando uno abre la puerta, porque en realidad la escuela está abierta, está funcionando con otra forma, claro. Ahora sí, literalmente yo abro la puerta, y bueno, físicamente no me voy a poder abrazar, no me voy a poder dar un beso, la emocionalidad está en todo eso, entonces digo, hay que preparar al cuerpo y a la mente para ese momento, sin entrar en trauma, porque si no, entraríamos, ¿no? Bueno, probablemente traumas de esto haya, ¿no? El punto es cómo vamos a hacer, cómo lo vamos a transitar. Hay un corto que hace unos días estrenó Canal Encuentro, que se llama Las fronteras del cuerpo. Que es muy interesante porque son 15 cineastas justamente de distintas partes del país que filmaron unos minutos de su pandemia, digamos, de su encierro, y entre las cosas que, bueno, creo que el flyer que mandamos estaba inspirado en las fronteras del cuerpo, y una de las cosas que ellos plantean muy poéticamente es, bueno, vamos a caminar por la arena tibia, pero la arena tiene esa parte fría, ¿no? Cuando lleguemos a la parte fría, ¿qué vamos a hacer? Entonces el cineasta en cuestión dice, estará siempre la parte caliente, ¿no? Digamos, depende de cómo caminemos esto, cómo lo miremos, ¿no? Cómo rodará nuestra vida después de la pandemia, dicen ellos. Rodará, porque bueno, es una película que no la hemos visto aún, ni la hemos escrito siquiera. Yo creo que lo que puede ayudar es la escritura, el juego, la creatividad, para tratar de que esto no se torne, bueno, en algunos será imposible que no sea un trauma, y en otros, bueno, lo podrán atravesar, ¿no? Pero para llegar ahí lo tenemos que atravesar, y eso todavía no sucedió. Y hay cuestiones que vamos a tener que ir trabajando con el tiempo. Nosotros conversábamos que por ahí, para haber podido tener a los chicos adentro, hubo que explicarles que afuera había algo peligroso. A mí me parece que esto también lo tenemos que pensar entre todos. Que el cuerpo se infectaba. Claro, que nos enfermábamos, que pasaban cosas, que íbamos a tener que, si salíamos teníamos que usar el tapaboca y nos teníamos que lavar las manos y el alcohol en gel, bueno, todas estas cuestiones que todos fuimos aprendiendo y que les fuimos enseñando con tanta dedicación a los chicos. Bueno, en este mismo afuera que nosotros les explicamos, vamos a tener que abrir la puerta y lo vamos a tener que comenzar a vivir nuevamente. Entonces a los chicos también va a haber que acompañarlos, y nosotros también lo vamos a tener que volver a pensar. Este afuera que por momentos fue tan peligroso, tan complicado, bueno, es en el afuera donde vamos a tener que aprender nuevamente a relacionarnos, a transitar, a volver a la escuela. Tendremos que pensar juntos el cómo, de qué manera,
pero esto también va a generar en algunos esa dificultad, sobre todo en niños donde el lazo social estaba afectado o estaba en construcción. Digamos, cómo volver a ese afuera que nos dijeron hasta hace no tanto que era muy complicado y peligroso. Claro, bueno, porque lo que pone en evidencia este escenario es que ese cuerpo se puede infectar, que ese cuerpo puede padecer, ¿no? Pero sobre todo que puede haber una pérdida, ¿no? Y de hecho también vamos a encontrar muchos niños que han perdido, ¿no? No solo su vida cotidiana, sino también algún familiar. Entonces, esto no va a dejar de ser algo del orden de un trauma, habrá que verlo eso, ¿no? Pero eso también hay que valorar, ¿no? En la balanza, lo que vamos poniendo como herramientas de trabajo, de alguna manera, es la creatividad del juego, pero también el tiempo de duelo, ¿no? Que por otro lado es un duelo de todos, de la pérdida de la vida cotidiana, de los lazos, pero también en algunos de ese real que es haber perdido un familiar, ¿no? Seguro. Entonces, ¿Cómo se sale, ¿no? Con resiliencia, con empatía, ¿no? Con todo esto que todos estamos atravesados sobre la misma situación. Entonces sí, no nos va a quedar. el trabajo del duelo tiene que estar, ¿no? Va a haber un trabajo ahí, y un tiempo. Por eso digo, no vamos a poder llegar a las escuelas y empezar a sumar, a restar, a dividir, a hacer ecuaciones. No vamos a poder hacer eso. Por otro lado, creo que cuando hablábamos con vos, Adriana, y también con Mónica en algún momento, yo decía esto de volver a la función social que siempre tuvo la escuela, ¿no? Y ahora más que nunca. Eso tiene que estar en la caja de herramientas. Tenemos una función social y no es solo enseñar, porque también yo pensaba cuando vos decías de enseñar, bueno, ¿qué quiere decir enseñar? ¿No? Enseñar es mostrarle algo a alguien. No dice matemáticas, lengua, no sabemos. El diccionario dice mostrar algo a alguien y ver qué se hace con eso, qué hace el otro con eso que se le enseña, que se le muestra, ¿no? Y bueno, no sabemos qué va a pasar. No, seguro. Ya estamos en 1 hora, miren qué rápido se pasó, estamos ahí. Una última pregunta que me parece que en la exposición quedó y es algo que ustedes también trabajan y me gustaría que, porque no todo es lo tan malo, tan feo que fue la pandemia en algunas cuestiones, sino hay que mirarlo con oportunidades, ¿no? Cómo podemos mirar esta resiliencia y en futuro y en oportunidades. Y ustedes trabajan mucho con la incorporación de los chicos con discapacidad en el ámbito laboral. ¿Cómo ven hoy, frente a esta situación, ¿no?, económica también que estamos teniendo, las posibilidades y si tenemos que trabajar y qué líneas deberíamos trabajar los docentes para que estos chicos puedan incorporarse al ámbito laboral? Sí. Bueno, en esto que decíamos al inicio de hilar algo más allá de la escuela, digamos, ese más allá está el empleo abierto, ¿no? No hablo de centros de día, en nuestros objetivos es el empleo abierto, o sea, con un sueldo, un trabajo con horas, tratar de ir por ese lado, ¿no? En algunos casos eso sucedió. Yo creo que más allá del contexto, siempre, por eso digo que me hizo acordar esto, que cuando uno trabaja en la inserción laboral de un joven, no lo trabaja el último año de quinto año, ¿no? Eso es un tramado a lo largo de un proceso. O sea, nosotros cuando empezamos el jardín ya estamos pensando que, bueno, de encontrar el hilo para que ese niño el día de mañana tenga un tramado armado que le posibilite expresar cuál es su deseo. Y por ejemplo, hay cosas que se van trabajando con el tiempo, como la mayor independencia posible de cada niño, por ejemplo. Nosotros, hay algunos que siempre decimos, bueno, son nuestro orgullo, que los procesos que pudimos acompañar y que están en este momento con una inserción laboral y que han tenido trayectos de escuela superior, de educación superior, fuimos trabajando con los papás, por ejemplo, que el manejo del dinero era un objetivo para nosotros, porque en el afuera necesitaba aprender a manejar dinero real.
digamos, el transporte público, que aprendiera, independientemente de que su mamá y su papá lo pudieran llevar y traer las veces que quisiera, él tenía que aprender a manejarse en un transporte público real, digamos. Eso nos posibilitó, cuando después hicimos un convenio con una universidad privada de un proyecto de uno de los niños, de uno de los jóvenes, porque ya era joven, nos permitió que él se diera cuenta que podía tomar el ómnibus como sus compañeros, y que si se quedaba un rato más, porque se quedaban en el bar tomando un cafecito o una coca, él lo pudiera hacer y no depender de su papá o su mamá. Pero eso fue posible porque durante toda la secundaria lo trabajamos. No iba a ser posible si nosotros en sexto año pedíamos que él aprendiera algo. Era como proyecto. A mí había una de las preguntas que recién alcancé a leer, que era, ¿qué pasa con los cortes? Sexto grado, sexto año. A nosotros lo que tratamos de hacer es proyectos pensando en ese niño. Y el proyecto tiene esto de pensar con qué, yo a veces digo, bueno, ¿qué cartas son las que tenemos sobre la mesa? ¿Qué cartas nos tocaron? No son las que nos encantan, son las que nos tocaron. Bueno, entonces es decir, bueno, si volvemos en agosto, ya verá cada provincia cuándo le toca, pero nos va a quedar sentarnos con las docentes, con la escuela, y después comunicárselos a los papás. Bueno, nuestro proyecto de acá, fin de año, y fijar objetivos concretos. Fijar, a ver, ¿qué va a necesitar este niño para su pasaje a primer año? ¿Qué va a necesitar este niño o este joven para su pasaje a lo laboral? Bueno, fijar objetivos posibles, y eso van a ser los que van a guiar armar un proyecto, digamos. Sí, yo creo que es muy importante la inserción en empleos abiertos, ¿no? Con vacaciones, sueldo, dentro de lo difícil que ha sido todos estos años, tenemos por lo menos unos cuantos casos que están trabajando de acuerdo a lo que ellos pensaron, y bueno, siguen en esos lugares, ¿no? En esas empresas o en ese... pero con empleo abierto, o sea, con la responsabilidad que tenemos cualquiera de nosotros. No puede terminar un proceso de integración en un centro de día. O sea, yo creo que si eso pasa, cuando la estructura de ese niño lo posibilita, por supuesto, no puede pasar que termine en un centro de día, en un taller protegido. Tenemos que trabajar los procesos de integración de modo tal que el lazo social sea, el final del camino, sea un proyecto de vida. Los que nos conocen, que hay caras conocidas, saben que nosotros tratamos de poner el cuerpo al trabajo, y que no hacemos como si, digamos, maneja dinero es porque maneja dinero, no hacemos como si maneja dinero porque la de la cantina ya le entiende que él le da el billete y ella le da el vuelto, claro. Entonces no, manejar dinero es, bueno, ¿cuánto le tenés que dar? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto te tiene que dar? Bueno, tratamos, aunque cueste un montón, aunque a veces frustre mucho, aunque a veces angustie, pero preferimos eso y decir, bueno, a ver, pero esto es sobre lo que tenemos que trabajar, no hacemos como si, porque después en el afuera, el como si no funciona. Nosotros a veces decimos que el afuera no es para especiales, el afuera es para todos. Entonces, tal cual. Si los criamos y los educamos en ese como si, después el afuera es muy difícil. Es cruel, es hostil. Entonces, bueno, el fin del proceso tiene que ser una apertura a lo social. Por eso, vuelvo a decir, nosotros lo llamamos proceso de integración socioeducativo. Lo social está en primera instancia, que son herramientas, porque si no lo educativo no tiene a dónde asentarse, ¿no? Si no está lo social en primera instancia, como los cimientos necesarios para que ahí advenga otra cosa. Hay papás que, sobre todo cuando llegan chicos chiquitos al equipo, a veces está esta frase que dicen, yo lo que quiero es que él sea feliz. Esto se escucha mucho en niños con discapacidad. Y nosotros les decimos totalmente, todo papá, o la mayoría de los papás, queremos que nuestros hijos sean felices. Pero aparte, tiene que aprender a leer y escribir, por estas cuestiones de poderse insertar a una sociedad, tiene que aprender cuestiones de
a veces de conocimiento general, que cada una materia en cada una de las materias vamos fijándonos objetivos, digamos, es aparte de, digamos, porque parece que el ser feliz borra o diluye todas las cuestiones pedagógicas. Y en la escuela van a aprender los chicos. Y a veces también trabajamos mucho con las escuelas y con los papás que a veces nos dicen, bueno, pero que la maestra no le pone onda, o que esto no le interesa tanto. Y también tratamos de trabajar con ellos, de que a veces no a todos los niños les interesa todo lo que tienen que, digamos. Esto también es una fantasía, de que todas las docentes tienen que tener onda, de que todos los contenidos tienen que ser interesantes. No, que de hecho pasa, los docentes somos así, todos en realidad. Chicas, estamos llegando a la hora de cierre, mil disculpas, bueno. Han quedado un montonazo de temas, Vivi, Pauli, me parece que vamos a tener que hacer varias reuniones más. Bueno, hacemos un segundo encuentro, no hay problema cuando quieran. Pensemos, porque han quedado un montón de preguntas y me parece que han quedado también, lo importante, dos cosas. Primero, agradecer a Mónica Churi que nos ha hecho el vínculo. Sí, Mónica ha sido nuestra Celestina virtual en educación, así que nada, a ustedes dos que son unas genias y que nos dieron nuestro primer conversatorio como Ágora, así que creo que son las madrinas de este espacio, bueno, así que van a ser las madrinas. No, muy generosos de su parte, a todos los presentes, que realmente hablar de educación siempre está buenísimo, y aparte nos alimenta no solo el alma, sino la mente, y vemos que siempre todos estamos pasando por mismas situaciones, no importa dónde estemos, ¿no? En Argentina. Así que yo simplemente agradecerles, ahora uno de los chicos va a hacer el resumen final, sí. No sé si ustedes quieren cerrar las palabras finales y les pasamos a los chicos que cierran, ¿les parece? Yo agradecer muchísimo el intercambio y me encanta que haya preguntas y que nos queden cosas para seguir trabajando juntos. Bueno, muchísimas. Y esto de ser muchas provincias hablando de temas que nos convocan a todos, la verdad que es muy emocionante. Es muy emocionante, sí. Muchísimas gracias. Un aplauso virtual de hoy. Tuvimos 100 asistentes, el máximo que nos permitía nuestro Zoom, y con integrantes de diversas provincias, con lo cual nos enriquece absolutamente el trabajo desde Ágora. Muchísimas gracias, Viviana. Muchísimas gracias, Paula. Y Adriana como moderadora. Excelente encuentro. Quedaron, como dicen ustedes, un montón de temas pendientes y con muchos neologismos. Los docentes solemos inventarnos títulos y frases para seguir nominalizando aquello que nos pasa. Así que me parece sumamente interesante seguir escarbando e indagando en ese sentido. Para todos los presentes y especialmente para quienes hoy nos acompañan de otras provincias, contarles que somos Ágora, y este, como dijo Adriana, es nuestro primer conversatorio. Ágora es una voz que proviene del griego y que posibilita el intercambio y la discusión, en este caso la discusión pedagógica de profesionales de la educación, y hoy este espacio ha brillado en ese sentido. Así que les estamos subiendo ya todos los contactos, ahora Gustavo se los va a pasar, y ya les decimos cuál es nuestra próxima actividad, para invitarlos a que se sumen a nuestros próximos encuentros. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias nuevamente. Me sumo al agradecimiento. La verdad que fue un encuentro muy enriquecedor y súper interesante. Desde Ágora, nosotros queremos compartirles que tenemos una mecánica de encuentros que nos hemos dado nosotros mismos, como docentes, que nos reunimos para pensar la educación y para pensar nuestro trabajo, y con una frecuencia quincenal nos encontramos para debatir temas educativos. Temas que nos interesan y sobre los cuales queremos profundizar, queremos escuchar muchas voces, queremos enriquecernos y construir nuevo conocimiento a partir de los propios docentes que intercambian y aportan sus ideas y sus experiencias. Queremos aprovechar para invitarlas especialmente a Viviana y a Paula y a todos los que están presentes en este encuentro al próximo debate que vamos a hacer en Ágora, que es el 25 de junio, que es un debate abierto, plural, para disentir, para opinar, para enriquecernos, y que va a girar sobre un tema principal, que va a ser cómo enseñar a los estudiantes a ser autónomos.
Ese va a ser el gran tema de debate del próximo Ágora, que va a ser el 25 de junio a las 18 horas. Si quieren, en las redes que estamos publicando, ahí nos pueden seguir, pueden preguntar y van a recibir los enlaces para seguir sumando y para seguir enriqueciéndonos entre todos. Paula, Viviana, Adriana, muchísimas gracias. Si quieren decir alguna palabra al final, es de ustedes. Yo agradecer, quería volver a agradecer, y ahí estaba viendo a un amigo muy querido, Pablo, te mandamos un beso, siempre trabaja con nuestro equipo, Pablo Peuner, que está por ahí entre los integrantes, un psicoanalista muy importante, y que es como nuestro padrino, así que siempre nos acompaña, y hoy ahí estuvo. Gracias EFAP por darnos esta oportunidad de trabajar juntos, realmente, por su generosidad. Así que bueno, muchísimas, gracias. son partes de la historia. Gracias. Chao, chao, hasta luego. Bueno, excelentes críticas, parece.